Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos aquí con nuestro amigo Fernando Rojas, que él es de Ortomex, quien se dedica a la elaboración y también a la fabricación de prótesis y órtesis desde hace más de 20 años, aunque como negocio de familia ya lleva más de 50 años, siendo él la tercera generación de Ortomex. Y quisimos entrevistarlo porque ha salido en varias pláticas cómo es que siempre hay la probabilidad, y es muy cercana a veces, de que tengamos o una enfermedad o un accidente, y en estas situaciones no solamente nos cambia la vida, ¿no? El día a día, sino también en la parte económica, donde hay gastos que sí o sí se tienen que realizar para poder atender estos imprevistos. Así es que, Fernando, pues queremos agradecerte que te des el tiempo de que compartas algo de tu experiencia. Y pues para entrar en materia, tú nos puedes contar cuántos clientes has tenido y en qué periodo. Ok, muchas gracias por la invitación, Misael. Y fíjate que, pues hablando de personas, pacientes, son una infinidad, ¿eh? Te podría decir que son una infinidad. Mira, aproximadamente, por ejemplo, actualmente estamos hablando de órtesis y prótesis. En órtesis, aproximadamente unos 40 pacientes por mes, más o menos. Y hablando de prótesis es un poco más limitado. Por ejemplo, hablando de prótesis en cuanto a reparación, fabricación, adaptación, estamos hablando de unos 12 a 15 personas o pacientes al mes más o menos, aproximadamente. Ok. Ahora, estábamos platicando acerca de cómo es que cambia la situación, pero vamos a irnos un paso atrás, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las prótesis que tú dirías son las más recurrentes, las más comunes y debido a qué causas? Ok, mira, hablando de prótesis, las más comunes definitivamente para nosotros, son las estadísticas que te voy a dar son de nuestra empresa. Las más comunes son prótesis de pierna, ¿verdad? Aunque también hacemos de brazo, pero casi, digamos por así decirlo, el 80% de las prótesis son de pierna. Ok. Y de las más comunes, pues son sistemas mecánicos. Te los voy a ilustrar. Por ejemplo, tenemos cuatro categorías. Mecánicas, neumáticas, hidráulicas y de microprocesador. De esas categorías, las más comunes son las mecánicas. ¿Y a qué se debe o cuál es la enfermedad más común, por así decirlo? Bueno, por ejemplo, en nuestros expedientes, nuestros pacientes, la enfermedad más común para una amputación es la diabetes. Digamos que es la primer lugar, ¿verdad? Y básicamente dentro de la diabetes, los problemas de circulación. De ahí, la segunda causa más común son los accidentes en motocicleta. Y como tercer punto, uno muy común también es el sarcoma en hueso. Esas pudiera yo decirte que son las más comunes, ¿no?, en nuestros pacientes. Ok, está interesante esa parte porque creo que aquí en el país muchos tienen esta enfermedad o llegan a tener muy cercano estos accidentes por estar en moto, ¿verdad? Pero entonces, hablando ya de esta situación de que se presente el accidente, la enfermedad, ahora el paso siguiente es, bueno, para recuperar quizás mis actividades en la vida diaria, pues tengo que hacerme una prótesis. Y hablando en este caso, ¿cuánto pudiera ser el costo de una prótesis? Y pues ya tú me dirás dependiendo, ¿no? Pero como, ¿cuál sería el promedio para estos casos que tú comentabas? Eh, Mira, basándonos en la categoría que te digo, ¿no? Por ejemplo, prótesis mecánicas. Las prótesis mecánicas con nosotros es un rango de los 25,000 pesos a los 80,000 pesos. Hablando de sistemas neumáticos, esas prótesis andan en un rango de los 55,000 pesos hasta los 105,000 pesos. Luego, si nos brincamos a la categoría hidráulica, son prótesis que andan alrededor de los 95,000 hasta los 380,000 pesos. Y hablando de prótesis de alta tecnología o de microprocesador, estas prótesis pues ya pasan de los 500,000 pesos y sobrepasan el millón. Algunas llegan a costar, por ejemplo, la más cara llega a costar hasta unos 3,400,000 pesos. Son muy costosas. Ese es el rango de precios por categoría de prótesis. Pues como platicábamos hace rato, antes de que iniciara la grabación, creo que para muchas personas puede ser más un lujo el tener esta parte de recuperar la movilidad que realmente una necesidad, ¿no? Por los costos. Pero hablando entonces ahora aquí en México, ¿cuál sería el panorama para quienes
tienen esta necesidad de la prótesis o de la órtesis. Correcto. Mira, hablando el panorama, fíjate que aquí es interesante esa pregunta porque, por ejemplo, aquí en México se tiene como, vamos a decirlo así, como que la gente se va por lo que comenta la gente. Te lo voy a ilustrar. Por ejemplo, hay prótesis que no son muy buenas, la verdad. Pero como tienen tanta publicidad o los vende alguien muchísimo, a veces cuando tú buscas en internet y si ves que hay muchísima información, crees que es lo mejor. Entonces, lamentablemente a veces hay personas que la compran y después se lamentan. Es que es muy lenta, no es muy segura, me pasa esto. Entonces hay algún tipo de desinformación. O a veces también ocurre que el panorama es que te ponen modelos o personas que ya tienen años con su prótesis y alguien que va empezando pues no puede realizar eso. Entonces, en ese aspecto, pues a veces la publicidad es engañosa. Pero hablando de la aplicación, fíjate que es muy bonito ver que el panorama de prótesis se está abriendo muchísimo. Porque en cuanto a ortopedistas, podólogos, traumatólogos, todos los que están en este ramo, por así decirlo, fíjate que ya tienen un interés más personal. Y entonces, por ejemplo, nosotros que fabricamos cosas que ya no son de serie, sino que ahora son especializadas para cada paciente. Y algunas ni tienen nombre, son inventadas. Pero es muy bonito ver que el paciente puede volver a tener su movilidad normal. Entonces el panorama se está abriendo muchísimo. Y esto es debido a que en cualquier aspecto, ¿verdad?, de lo que nosotros trabajemos, ha habido mucha actualización. Entonces, tanto materiales, conocimientos, actualizaciones, todo se ha ido actualizando a gran escala, que obviamente esto está abriendo mucho el panorama aquí en México. Oye, pues qué bueno que, como comentas, sea más por la intención de ayudar que quizás por un beneficio, ¿verdad? Y más como en tu caso que comentabas que no es tanto por vender algo en serie o por una marca, sino ver la necesidad del cliente. Pero entonces, bueno, y la parte de la plática que también quería hacer es porque sin duda los accidentes y las enfermedades están algo relacionadas con la parte que hago de seguros. Y me platicabas que tenías algunas experiencias buenas o positivas acerca de alguien de tus clientes que les haya funcionado el tener un seguro. Y quería conocer esa parte de esas historias que nos pudieras compartir, por favor. No, sí, claro. Fíjate que es muy interesante, ¿eh? Mira, por ejemplo, tú tienes mi número personal y tú te das cuenta de que pues diario estamos subiendo pacientes, las rehabilitaciones, todo lo que hacemos. Lamentablemente por cuestiones de seguridad no lo puedo subir a la página o a nuestras redes sociales, lo mantenemos lo más calmado posible, ¿verdad? Pero por ejemplo, tú que tienes acceso, así que al igual muchas personas tienen el número personal, se dan cuenta, ¿no?, de las personas que hay. Y obviamente esto te lleva a conocer a personas que tienen un beneficio que lamentablemente por decisión propia, o vamos a decirlo así, más bien por recursos propios, no fuera posible. Te voy a comentar, por ejemplo, tres. Mira, uno de ellos, fíjate que tiene una amputación muy difícil, que es la desarticulada de cadera. Y difícil me refiero en el aspecto de rehabilitación, ¿sí? No de que sea imposible, no. Sino que, por ejemplo, difícil en el sentido de que como son más adaptaciones, obviamente es más costoso. Y obviamente si tú quieres algo que se facilite, que sea menos peso, que sea de más alta movilidad, obviamente el precio se va elevando. Entonces fíjate que en un paciente que yo tengo, de hecho tú lo has visto, él está aprendiendo a caminar y su historia comienza precisamente con el seguro. Sus recursos no le daban para una prótesis. El seguro precisamente hizo un convenio con nosotros para poder otorgarle una prótesis muy buena. De hecho es categoría 4. Y fíjate que esta prótesis, lo que me gustó del seguro es que, por ejemplo, es un joven. Entonces va a crecer, obviamente cambian las medidas y el seguro no lo abandonó, sino que el convenio implica que todos los cambios que él requiera en el futuro están autorizados y se van a otorgar. Nosotros hacemos la cotización, se autoriza y se le da el servicio a este cliente. Entonces, pues imagínate, por ejemplo, en el caso de él, pues no hubiera sido posible y a lo mejor tal vez lo hubieras visto en muletas ya por siempre. Pero no, gracias al seguro, pues tiene su movilidad otra vez. Hay otras maneras también en las que se pueden aprovechar del seguro. Por ejemplo, también tenemos pacientes en los cuales el seguro les ha dado el dinero. No es convenio directo con nosotros, sino que nos piden cotización
Y entonces el seguro lo que hace es, pues te doy el dinero. Y el paciente tal vez sí tenga algunos recursos. Entonces, del dinero que le dio a la aseguradora, pues ellos ponen su extra y entonces obtienen una prótesis que también, aunque sí tengan dinero, pero tal vez sus recursos no eran para poder tener una de muy alta actividad, ¿verdad? Y otro tipo también que se benefician mucho del seguro, que tenemos pacientes, es que hay algunos que, por ejemplo, vamos a suponer, ellos vienen, ¿sabes qué? Pues a ver, chécame, vamos a ver qué es lo que yo ocupo, y se les otorga una prótesis, a lo mejor de alta actividad, o como mencionaste ahorita, porque también existen prótesis de lujo, ya pasan de lo que en realidad necesita el paciente, y hay personas que lo compran. Cuando hacen esto estas las personas, entonces lo que hacen es que se les hace su factura o su cotización, y entonces ellos van con la aseguradora, y la aseguradora les reembolsa lo que gastaron. Entonces, esto es una muy buena opción también, ¿no? Y pues por ese lado yo he visto que bueno que existen los seguros, ¿no? Porque obviamente sí te echan la mano en mucho, ¿no? Y más en estos casos en donde pues no estamos hablando de cómo sacar un billete y listo, sino que sí es desembolsar una buena cantidad. Sí, y es que como platicábamos, sí tienes también experiencias que podríamos decir son negativas, pero que ahí tendríamos que revisar el caso, ¿verdad? Porque habrá ocasiones donde o no se dio una buena asesoría, o pudiera ser que hay un error ahí en la aseguradora y que no se pudo utilizar el seguro. Pero en estos casos que quería destacar es que cuando nos protegemos podemos todavía utilizarlos y ya eso nos quita un peso de encima, ¿no? El decir, de mis recursos a tener los recursos de un seguro que me da una suma asegurada y de allí puedo utilizarlo, pues qué bueno, ¿no? Y esa es la parte que me interesaba a mí y gracias por compartirnos esa parte. Pero igual para no hacer tan largo el video, quisiera que tú nos comentaras, ¿hay forma de que puedan contactarte a ti? Porque también, como en mi caso, ¿no? Yo hago el trabajo desde mi casa y ya desde aquí puedo atender a muchos clientes en el país. En tu caso, ¿te pueden contactar por algún lugar y cómo haces el trabajo también? Uh-huh. Mira, en nuestro caso, pues sí nos pueden contactar. Tenemos nuestra página oficial, que es ortomex.com.mx, o nuestro Facebook, facebook.com/omcelaya. Y nuestro WhatsApp, 461-198-6029. Esas son nuestros medios de comunicación principales, ¿no?, que tenemos. Y nuestra forma de trabajo, fíjate que pues nosotros no es tanto que trabajemos así de casa, ¿verdad? Porque pues obviamente sí necesitamos el contacto físico con el paciente, ¿no? Para poder otorgarle una buena respuesta, ¿no? Ante su cotización o lo que se le vaya a hacer. En este caso nosotros ofrecemos dos tipos de servicio. Por ejemplo, está que ellos puedan venir a nuestras instalaciones, nos contactan, tenemos la plática y se hace la cita previa. O también en algunos casos ellos pagan los viáticos, ¿verdad? Y nosotros vamos a su hogar y se les puede brindar todo el servicio completo. Contamos con toda esa movilidad también, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos atender a todas partes del país. Tenemos clientes de toda la República, hasta de fuera del país también, que nos visitan. Entonces no hay límites en comunicación. Oh, pues excelente. Pues ya saben ustedes, ahí se pueden contactar por estos medios que nos dijo nuestro amigo Fer. Y de nuevo, Fer, agradecerte muchísimo el que pues te hayas dado el tiempo de venir y platicarnos de tu experiencia, de los conocimientos. Y bueno, quisiéramos que no fuera la única entrevista, sino que si alguien tiene alguna duda o comentario acerca de tu trabajo, pues nos lo dejen en los comentarios y quizás después hacer otro video acerca de eso. Mientras tanto, pues queremos agradecer el que también ustedes estén aquí en esta entrevista viendo el video. Si les gustó, acuérdense de dejar su like, comentar, compartir, suscribirse a los canales tanto de Fernando como el mío. Y pues nos veremos entonces hasta el próximo video. Hasta luego y muchas gracias, Luisa.